Señor, te damos gracias en esta oportunidad por el tiempo que tuvimos de tomar la cena, de ser uno, porque tú, Señor, como tu cuerpo es uno, Señor, el cuerpo, la iglesia, somos uno en Cristo, lavados, regenerados por tu sangre. Hoy te pido, Señor, que estas verdades tan hermosas que vamos a estudiar en la primera epístola de Pedro nos hablen a nuestros corazones, Señor. Suplicamos que te glorifiques en medio nuestro. No queremos diferir el mensaje para alguien más. Queremos aplicarlo y decirte, habla que tus siervos oyen. Señor, permíteme ser fiel a lo que dice aquí, hablar con el poder del Espíritu Santo y no con mis criterios o ideas, sino con aquello que la palabra del Señor dice. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme poner aquí el reloj. Bien, mis hermanos, vamos a estar en el capítulo 3, versículos 8 al 12. He titulado este mensaje, Un mismo sentir. Un mismo sentir. Vamos a leer la escritura. Dice así: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Hemos estado viendo durante los últimos días en nuestra serie que Pedro nos ha venido diciendo cómo vivir el Evangelio. Eso es lo que se podría resumir desde el capítulo 2, cómo vivir el Evangelio. Nos dijo que si vivimos el Evangelio como debe de ser vivido, nuestras vidas van a dar gloria a Dios. Vamos a testificar con nuestro caminar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es más, dice, en lo que a ustedes los acusen como malhechores, las bocas de ellos van a quedar cerradas, porque al ver sus buenas obras, fíjate, al vivir el Evangelio, ellos van a decir, gloria a Dios. Y nos ha dado ilustraciones en todos los ámbitos, nos ha dicho cómo vivir como ciudadanos, sujetos a las autoridades, aunque éstas sean gobiernos injustos. Nos ha dicho cómo vivir a los siervos o a los empleados, contextualizándolos, vivir obedeciendo a sus amos, a sus empleadores. Le habló a las esposas a estar sujetas a sus maridos, y aún decía, y aún si no es creyente, aún hay más, para que al ver tu conducta, él pueda ser influenciado por el Evangelio. Y el domingo pasado nos hablaba a los hombres que ustedes vivan consideradamente con sus esposas, para que el mundo también pueda ver, para que sus oraciones no sean estorbadas, que los creyentes, el Evangelio nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas. El texto de hoy comienza con la frase en conclusión, por lo que yo creo que está cerrando lo que ha venido hablando, y hoy nos va a decir en conclusión cómo vivir como iglesia. Cómo vivir como iglesia, y no lo deja ahí Pedro. Comienza a abrir el tema para esta predicación y para el domingo que sigue. Si tú vives de esta forma como iglesia, también cuando vengan las adversidades de un mundo hostil, Dios te va a dar la gracia para responder aún a tus perseguidores, enemigos o los que te ofenden. Entonces, nuestro tema prácticamente es que somos llamados a vivir o más bien dicho, con un mismo sentir. Pero para alcanzar este mismo sentir hay actitudes o rasgos del carácter que este texto
no te lo dice aquí en el tercer cielo, te lo dice, son bien prácticos. No quiero decir que son sencillos, son bien palpables cómo se vive la unidad con los rasgos que Pedro nos da aquí. Entonces tendremos 3 puntos en nuestro mensaje. El primer punto es un mismo sentir en la iglesia, un mismo sentir. El segundo, características de una iglesia que vive en el mismo sentir. O sea, primero el llamado a un mismo sentir. Segundo, las características de ese mismo sentir. Y tercero, siendo de bendición y heredando bendición. Tiene relación. Cuando tú eres de bendición y sabes que vas a heredar bendición, vives con estas características. Así que vamos lo primero, el llamado a ser de un mismo sentir en la iglesia, versículo 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir. Este es un imperativo, es un mandamiento que el apóstol Pedro nos da en conclusión a toda la vida que estamos viendo en el hogar, en el matrimonio, etcétera. Dice, ahora ustedes, todos, no algunos, sean de un mismo sentir. Esta palabra puede ser traducida de diferentes maneras. Vivan en armonía, sean de una sola mente, estén en unidad de espíritu. Lo voy a repetir, vivan en armonía. Aquí los músicos, y si alguien ha estudiado música, armonía es que no hayan notas disonantes, ni volumen disonante, ni tiempo disonante. O sea, es decir, la música, para que sea armoniosa, casan las notas, las que están en la misma escala. También el tiempo, no puede decir uno tiene bonitas notas, pero el tiempo está combinando de otra forma, y etcétera. El punto es de que puede ser traducido el mismo sentir como vivir en armonía, ser de una sola mente y unidad de espíritu. Esas pueden ser traducciones de ese mandamiento. En síntesis, Pedro quiere que sepamos que la totalidad de la iglesia, porque se sean todos, que toda la iglesia camine en unidad. Así que quiero hablar un poco de la unidad del Espíritu. Este no es un mandamiento exclusivo de Pedro. Este es un mandamiento apostólico y del Señor Jesús. Es un llamado a no buscar la unidad, sino a conservar la unidad. Si alguien tuviera que decir cuáles son las características que quisiera distintivas o los rasgos principales de una iglesia, muchas veces, mis hermanos, nos enfocamos en todo lo exterior. Muchas veces quisiéramos una iglesia que tenga un templo con buenas instalaciones, que tenga muy buena alabanza, un buen equipo de sonido, que tenga la mejor predicación posible, que tenga ministerios caminando, que tenga atención a diferentes grupos de edades. Y el Señor, curiosamente, o no curiosamente, con propósito total, no da esos rasgos como lo primordial de una iglesia. Lo primordial en una iglesia, mis hermanos, es que se caractericen porque sean una comunidad de hermanos que caminen juntos hacia la meta. Una comunidad de hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque tenemos al mismo Padre. Nuestro común denominador es nuestro Padre. Y por lo tanto, caminamos juntos. Y en todos los mandamientos del Nuevo Testamento, el pegamento para esa unidad es el vínculo del amor. Y no es un amor emotivo, ni emocional, ni sentimientos, como vimos la vez anterior que Pedro le decía a los maridos que amen a sus mujeres, y Pablo también les decía como Cristo amó a la iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo ya fue dada por medio de la muerte y resurrección de Cristo.
Acompáñame a Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21. Dice Jesús, Él está orando. Señor, yo te ruego, decía Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La unidad del Espíritu en la iglesia es dada por la unión de Cristo con los creyentes. Lo que está diciendo Jesús es que una persona al nacer de nuevo se vuelve uno con Cristo, así como Cristo es uno con su Padre, pero el misterio va más allá y te vuelves uno con tus hermanos de tu iglesia. Y esto es bien tremendo porque las iglesias están compuestas por personas de diferentes criterios, de diferentes trasfondos, si quieres usar el término secular, de diferentes estados sociales. Y esa es la gloria de la iglesia, que no es una unidad generada por un espíritu de unanimidad, que vamos a caminar juntos como un club. No, está arraigada en que Cristo es uno con su Padre. Y cuando alguien nace de nuevo, que es lo que Pedro nos ha enseñado, tú te vuelves uno con Cristo y por lo tanto te vuelves uno con los miembros de la iglesia de Cristo. ¡Wow! Pero la Escritura enseña que nadie es llamado a ser un llanero solitario. ¿Se recuerdan de esa serie del llanero solitario? Yo creo que los chavos menores de 20 años no saben ni de qué me refiero. Los viejitos, jóvenes, antes de que saliera Capitán América y todos este tipo de superhéroes, había un vaquero que se llamaba el llanero solitario. Entonces él no necesitaba apoyo porque él era individual. Bueno, el cristianismo no es individual, no te puedes edificar tú solo. Eres llamado a vivir en unidad. Pedro nos lo dice. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, o tengan el mismo espíritu, o sean de la misma mente. El vivir en unidad, Pedro lo relaciona con el nuevo nacimiento. Ya nos lo había dicho en Primera de Pedro 1:22. Si regresas a Primera de Pedro, si estabas allá en Juan, vuelve a Primera de Pedro 1:22, dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. A mí me llama la atención la palabra puesto. ¿Puesto qué? Puesto que ya ustedes fueron purificados en obediencia a la verdad. ¿Qué está diciendo Pedro? Puesto que ustedes un día, por la gracia de Dios, lo voy a parafrasear, obedecieron al Evangelio y nacieron de nuevo. Puesto que esto aconteció, ahora pueden amar entrañablemente. Porque de otra forma esto es imposible, mis hermanos. No puedes amar a alguien que es diferente a ti, no puedes tener el mismo sentir. Las iglesias no caminan juntos nada más porque el equipo pastoral impone una visión y todos tienen que seguirla. Lo que está diciendo Pedro es el milagro glorioso que acontece en el nuevo nacimiento, que nos une y Dios pone ese mismo sentir. Ahora, la unidad del Espíritu, si somos honestos, mis hermanos, está amenazada. Porque en los textos diferentes de Pablo, de Pedro, de Judas, habla que debemos de esforzarnos por mantener la unidad, porque lo normal de las obras de la carne es lo contrario a la unidad, es la división. Es que de repente dos cristianos, en lugar de caminar en el mismo sentir, disienten
y caminan cada uno buscando lo suyo propio. Pero acompáñame a Efesios 4, por favor. Quiero que veamos que Cristo ya nos dio la unidad, pero nos llama, al igual que este texto de Pedro, a ser de un mismo sentir, a buscar, a procurar mantener esa unidad. Efesios 4, versículo 1, dice Pablo, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Me voy a tener ahí. Fíjate otra vez Pablo usando lo mismo que Pedro. Compórtate o más bien dicho, camina en tu nueva realidad. ¿La de cuál? La del nuevo nacimiento. Vive dignamente de la vocación, con toda humildad y mansedumbre. Se parece mucho al texto que estamos leyendo en Pedro. Con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo diría, wow, pareciera que hasta lo escribió el mismo autor. Pedro y Pablo están diciendo lo mismo en diferentes cartas a las iglesias. Sean de un mismo sentir. Y aquí el punto es que la unidad ya no fue dada, pero el llamado es, en versículo 3, a preservarla. Versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces Pablo usa diferentes argumentos, mis hermanos. Primero, el primer argumento que tú dices es porque es la manera congruente de vivir de los nacidos de nuevo. Caminan en un mismo sentir, caminan en unidad. Es la manera congruente. Lo segundo es porque te dice, hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia. Valga la pena decir por qué dije hay una sola iglesia. La iglesia son todas aquellas personas que han sido salvas por el Señor y han puesto su fe en Cristo Jesús. Y son contados, dice la teología, en el número de los salvos, de los santos. Ahora hay expresiones de ese cuerpo universal en lo que se llama iglesias locales. Pero Pablo también te dice que hay un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Entonces, Dios te llama y me llama a preservar la unidad. Entonces, estamos apenas en Primera de Pedro, en nuestro primer punto, diciendo en conclusión, sed todos de un mismo sentir, caminen en unidad del Espíritu. Ese es el llamado, mis hermanos, ser de un mismo sentir. La iglesia de Cristo avanza cuando tú y yo seguimos ese llamado. Yo he escuchado pastores muy humildes que han usado esta expresión que yo me la repito y la tengo como un principio. El Señor me guarde a mí de ser alguien que divida la iglesia de Cristo, pero que yo preserve la unidad de Cristo, que yo la procure. Ya nos fue dada. Entonces es preservarla. Esa palabra esfuérzate, tiene que ver con una acción, un estado activo. Es muy difícil, haciendo una aplicación a esta iglesia, el crecimiento como iglesia local, si cada uno de ustedes no tiene un mismo sentir, sino que tiene su propio sentir. Entonces, por ejemplo, en este anuncio que di, un aviso que di de la integración de un nuevo pastor, claro que puedes tener diferencias de criterios, pero la pregunta es esta: ¿cuál es el sentir del Espíritu para esta iglesia? Entonces, lo hermoso es alinearse en ese mismo sentir. Y hay algo bien curioso, el sentir de Cristo no se impone. No estamos hablando de una autoridad o autocrática de parte de un pastor que diga, este es el sentir de Cristo para la iglesia. No, como todos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando tú depones tus criterios y tu mismo sentir, el Espíritu Santo se hace saber lo que Él quiere para su pueblo.
Y esto funciona aplicándolo, mis hermanos, para los ministerios. Es bien complicado, por ejemplo, un ministerio de alabanza, un ministerio de maestras de escuela dominical, un ministerio de servidores, que haya uno que siempre va en contra de la corriente. Es complicadísimo. Nosotros creemos aquí en la pluralidad de ancianos, es decir, que no hay un pastor nada más que toma las decisiones. Eso creemos que es bíblico. Y a veces en una decisión, dos ancianos pueden decir, creemos que para acá es la decisión, y uno puede estar quizás en desacuerdo, pero ¿sabes qué es lo hermoso? Cuando un hombre camina delante del Señor, lo que hace es, pero yo no voy a imponer mi criterio, yo voy a permitir y buscar en oración qué es aquello que Dios quiere para esta iglesia, y entonces la decisión se toma en equipo buscando que seamos de un mismo sentir. Ahora, a continuación, en nuestro segundo punto, Pedro nos da rieles, hagan de cuenta que es un tren, y nos dice, esta es la forma que se ve cuando una iglesia tiene un mismo sentir, nos da actitudes, nos da características, no se puede decir características de carácter, obviamente, rasgos de carácter, que tienen que haber en cada uno, de cada creyente de una iglesia, para que seamos de un mismo sentir. Vamos a nuestro segundo punto, características de un mismo sentir. Versículo 8 siempre. En conclusión, sed todos de un mismo sentir. Ahí está el llamado, el mandamiento. ¿Cuáles son las características? Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Vamos viendo en este segundo punto algunas de estas características o rasgos que le podemos pedir al Señor, y por eso te animo a que no difieras el mensaje y digas, híjole, qué lástima que no vino el otro hermano, porque él creo que le falta esto para ser de un mismo sentir. No, dice, Señor, aquí estoy, que habla, que tu siervo oye, qué áreas de carácter yo tengo que suplicar tu gracia para ser de un mismo sentir. Compasivo, la Nueva Versión Internacional lo traduce como compartan penas y alegrías. Más tiene que ver con sentir como está sintiendo tu hermano en la iglesia. Eso es ser compasivo. Como dice en Romanos, dolerse con los que se duelen y gozarse con los que gozan. Caminar siendo una comunidad que se preocupa los unos por los otros. Cuando la Biblia te dice sean compasivos, y eso te va a ayudar a que sean de un mismo sentir, quiere decir que tú te compadeces de tu hermano y sientes lo que él siente. Y es bien interesante que muchas de las quejas por las que las personas abandonan una iglesia, ¿sabes cuál es? No es porque haya mala predicación. A veces tú vas a una consejería y dices, ¿por qué abandonaste esa iglesia? No, es que no era la predicación, no era la doctrina, no había un pecado, simplemente no me sentía cuidado. Y eso obviamente se maximiza más en los pastores. No me buscaron, no me llamaron. Pero Pedro nos dice que los pastores sean compasivos. ¿Qué dice Pedro? Que la iglesia sea compasivo. Y estos términos no dice haz obras compasivas, sino que sea tu naturaleza, la compasión, el sentir de los unos por los otros. Esto comienza con una carga en el corazón. Déjame darte una ilustración. Jesús, cuando vio a Jerusalén, Mateo 9:36 dice así, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando tú eres compasivo, el corazón de Cristo por sus ovejas es el que tú tienes por tus hermanos. Tú sientes compasión y pastoreas. Pero vas a decir, yo no soy pastor. Bueno, pero sirves, pastoreas, si ves a un hermano angustiado.
como dice ahí, los vio en angustia, abatido, lo llamas, te interesas por él. A medida la iglesia crece, o a medida esta iglesia local crezca, va a ser más difícil que sea el pastor Luis Bermea el que te llame a tu casa, pero no tengas esta impresión, me enfermé y nadie me buscó. Y yo te preguntaría, ¿fue alguien de tu grupo de comunión? ¿Fue algún hermano de tu discipulado a buscarte? No, pues que no vino el pastor Roberto. El llamado para que una iglesia camine en un mismo sentir es que todos seamos compasivos. Que no seamos, como dijo allá Santiago, que alguien ve al hermano con necesidad y le dice, Dios te bendiga, hermano. Y tú te vas a ir a comer este día un gran banquete y el hermano no tiene para llevar alimento a su mesa. Romanos 12:13 dice así, ¿cómo se ve la compasión? Contribuyendo para las necesidades de los santos. Esa palabra contribuyendo implica financieramente. O sea, no te puedes permitir como creyente o como iglesia ver que en esta pandemia alguien perdió su trabajo y no tiene cómo comer y tú lo llegas a saber, porque a veces no lo sabemos, pero si tú lo sabes, tienes que tomar acción. Practicando la hospitalidad. Tú no puedes decir que vas a ser compasivo si no practicas hospitalidad, no invitas a tu casa a comer, no tienes que tener lujos para invitar a alguien a comer. En ese tiempo, cuando hablaban de la hospitalidad, pues sí, se hablaban de los forasteros, de la gente que caminaba en las calles, etc. Luego dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando hay un funeral no vas a cumplir. Tienes que ponerte empáticamente en el mismo nivel del otro, lo que está viviendo, como si tú mismo hubieras perdido a tu padre, a tu madre. Vas con él. Pero también dice, gózate con los que se gozan. Yo siempre pongo este ejemplo porque es bien real, es el que veo yo que a veces se batalla para gozarse. Cuando se casa una soltera que ya está un poco grande, las otras solteras que ya están un poco grandes, aunque dicen me gozo, fotos y Instagram y todo esto, en el fondo a veces hay un pequeño dolor. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ponte compasivo, compasiva y di, me gozo con mi hermana, no lo veo, quiero ver en necesidad. Podemos predicar de cada uno de estos atributos, pero le vamos a avanzar. Segundo, dice fraternales. La Reina Valera, si tú traes la Reina Valera, que sé que mucha población de nuestra iglesia usa la Reina Valera 60, dice, ámense con amor fraternal. Se entiende más. La palabra fraternal es un amor de hermanos y es un llamado a amarte. En todo el Nuevo Testamento es el llamado primordial a los discípulos. Ser discípulos que amen. Es un mandamiento. ¿Y por qué? Lo expliqué el domingo anterior con los esposos, amen a sus mujeres. ¿Por qué? Porque es una cadenita, mis hermanos. Es nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie que no conoce a Cristo puede amar con este tipo de amor que estamos diciendo. Ya dijimos el domingo pasado, no voy a tomar tiempo, no se trata nada más de abrazos, besitos, se trata del amor ágape mostrado por aquel que tiene una necesidad. Juan 13:34 dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. 3 veces lo repite en ese texto Jesús. Cuando Jesús o en la Escritura se repite algo más de una vez o 3 veces, como es el caso, es porque es un énfasis. ¿Cómo te van a conocer que eres cristiano? No si sabes defender todas las doctrinas de tu iglesia local, no si tienes muchos dones o mucho celo, como dijo Pablo a los Corintios, tienen muchos celos y muchos dones. No, la marca distintiva del Hijo de Dios
o del discípulo, de acuerdo a este texto, es que ama a sus hermanos, y aquí está tremendo, como Él nos ha amado a nosotros. Entonces, obviamente puedo hablar un mensaje completo de cuál es la definición de amor, pero no lo vamos a hacer porque estamos sumando al mismo sentir. Lo que sí que yo decía el domingo anterior, y voy a repetir esta frase: el amor por los demás es una expresión de nuestro amor por Dios en respuesta a su amor por nosotros. El amor por los demás es una expresión de nuestro amor por Dios en respuesta a su amor por nosotros. Primera de Juan 4 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En una ocasión escuché una definición de amor que resume muy bien lo que estoy diciendo. Dice: amar es mostrar bondad incondicionalmente a otros. O como decía Jonathan Edwards, es buscar el mayor bien del otro, no el tuyo, buscar el mayor bien del otro. Entonces vamos haciendo resumen: características para ser de un mismo sentir: compasivos, con amor fraternal. Tercero, misericordiosos. La misericordia, además de lo que ya vimos, de la compasión, de ser empáticos, de sufrir con los que sufren, se refiere a un ingrediente más: no paga al otro con lo que se merece. Cuando la Biblia te dice que sea misericordioso, tiene que ver con las demandas del pecado. Y lastimosamente muchas veces en la iglesia hemos recibido misericordia, pero no extendemos misericordia con respecto al pecado en muchos casos, empezando en la casa. Muchos de nosotros hemos sido receptores de una misericordia infinita, y cuando tu hijo, joven, adolescente, peca, no atiendes el pecado con misericordia. En la iglesia hay hermanos que van en un proceso de santificación diferente al tuyo. Son bebés en la fe, caen, se tropiezan y se nos olvida la misericordia que hemos recibido. El Señor, mis hermanos, nos muestra que Él es misericordioso. Cuando hablo de misericordia no quiere decir indulgencia por el pecado, porque la Escritura dice que el pecado se corrige con verdad y ¿qué? Y misericordia. Con verdad y misericordia se corrige el pecado. Si hubiera un pecado en un familiar tuyo, en tu cónyuge, en un hermano de la iglesia, es necesario corregirlo, pero no para destruir, sino para mostrar la misericordia que Dios ha tenido contigo. La palabra enseña que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Enseña que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Enseña que Él se complace en hacer misericordia a millares. Es decir, la misericordia es un atributo de Dios, pero es un atributo comunicable a sus hijos, y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que sus hijos sean misericordiosos porque Él es misericordioso, y esto anuncia las virtudes de aquel que nos llamó. La disciplina nunca es para destruir. Me ha tocado estar en casos de disciplina de la iglesia en donde toda la iglesia está llorando con la persona que está siendo corregida, teniendo misericordia. De hecho, la Escritura dice: si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo a él considerándote a ti mismo. Eso habla de misericordia. Para ilustrarles cómo es la misericordia de Jesús, es como la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. La religión, los fariseos la traían casi arrastrada del pelo al maestro, a punto de apedrearla. Pero viene nuestro Dios, Jesús, lento para la ira y grande en misericordia. Quien de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
Y la corrigió, no es que fue indulgente, sino que le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Levántate y no peques más. Miren, cuando un hombre, una mujer se encuentra con esto, su vida cambia. Tú y yo recibimos justicia y misericordia en la cruz de Cristo. Si nos hubieran pagado lo que nos merecíamos, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero en la cruz, la justicia de Dios, la ira de Dios fue sobre Cristo, y Él extendió misericordia a los que por gracia creemos en Él. ¿Cómo somos como iglesia? ¿Nos caracterizamos por tener misericordia por el caído? ¿Por el débil en la fe? ¿Por el que va en un proceso de santificación diferente al tuyo? ¿Por el que no entiende las doctrinas como tú las entiendes? ¿Por el que te ofendió? ¿Le prestaste algún dinero a algún miembro de la iglesia y nunca te lo pagó y no has extendido misericordia? Entonces, si te fijas, el versículo 8 nos da mucho elemento para caminar en un mismo sentir. Que seamos compasivos, con amor fraternal, misericordiosos y de espíritu humilde. Esto está compuesto de dos términos en griego: mente, fen, y taplinos, humilde. Espíritu o de mente humilde. Y las dos cosas tienen que ver con lo mismo, adentro. La humildad no está en el exterior. La humildad dice que es un espíritu humilde y dice que seamos, que andemos con un espíritu humilde. Creo que junto con el amor, esto es algo que yo veo en la Escritura consistentemente, junto con el amor, la humildad es la característica principal que nos ayuda a caminar en unidad. Lo voy a repetir: junto con el amor, la humildad es la que te va a ayudar a caminar como uno, en tu matrimonio, en todas tus relaciones, en la iglesia de Cristo. Muchos predican de la humildad, hablan de la humildad, enseñan de la humildad, piensan que son humildes, pero en realidad no conocen y no son humildes. Hermanos, el que te habla no tiene un poco de orgullo. Tú no tienes un poco de orgullo. En esencia somos orgullosos. Y este es un área de la carne que debe de ser mortificada a diario. Decir: pues yo veo que soy bastante humilde. Cuando alguien te dice así, cuando yo he estado en consejería y llega alguien y me dice: ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios que estoy creciendo en humildad. O cuando llega alguien en un conflicto y lo primero que dice, la primera expresión que dice es que mi esposa es una orgullosa. Es que el hermano de la iglesia es tan orgulloso. ¿Sabes lo primero que yo pienso? Necesitas ubicarte que el principal orgulloso eres tú. Yo ni siquiera tengo dudas, no me sorprende, pero sí les quiero decir esto: sí batallo, o sea, no batallo en el sentido de que sí estoy conscientemente sabiendo que los escritores antiguos le llamaban el yo maligno. El orgullo, fíjate, siempre busca ser reconocido. ¿Cómo sabes si eres orgulloso? Siempre busca ser reconocido, admirado, siempre busca tener la razón, siempre busca que se hagan las cosas como él dice. Es pronto para ver la paja en el ojo ajeno y tardo para ver la viga en su propio ojo. Por eso es que es un mal tremendo que debe de ser crucificado. Por eso Pedro nos dice: sean de espíritu humilde. Pero te voy a decir cómo comienzas a ser de espíritu humilde. Jesús nos lo dijo. Jesús nos lo dijo. Él nos dijo: aprended de mí.
que soy manso y humilde de espíritu. Es viniendo a Él, mis hermanos, es viniendo a Él que tú comienzas a darte cuenta qué tan arrogante, orgulloso eres y que necesitas ver la grandeza de Dios. Miren, es como cuando vas en una carretera, a lo lejos ves una montaña y la ves así pequeñita. Pero a medida te vas acercando, pasan los kilómetros, esa montaña es más grande. Cuando estás frente a la montaña, dices, wow, qué grande era esta montaña y yo qué pequeño soy. Eso es lo que pasa en el hombre y la mujer que se acerca a Cristo. Pues sí, Dios es grande, pero está allá. Y yo soy grande también. Pero a medida viniendo a Él, nos dijo Pedro, piedra viva, desechada por los hombres. Tú quieres crecer en humildad, ven a Él. Ve su grandeza. Date cuenta que siendo el rey del universo se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó por nosotros y siendo humilde tomó condición de hombre. Y no solo como hombre, Él pudo haber sido el mejor emperador del universo, de la tierra, y Él decidió ser siervo y llevarle una muerte de cruz. Ven a Él. Una característica que tienen los hombres que caminan con Dios es que a medida se van acercando a Él, en lugar de darse cuenta qué grandes son, se van dando cuenta que cada vez son más viles. Y tú vas a decir, ¿y entonces la santificación qué pasó con esta persona? No, se van dando cuenta que son más viles. Los demás decimos, wow, este hombre ya está avanzando en una santificación, pero Él dice, Señor, anhelo ardientemente el día en que esta carne voy a ser revestido, porque cada vez me doy cuenta que soy más vil, más soberbio. ¿Qué es la humildad? La humildad es tener la postura correcta delante de Dios y delante de otros hombres. No creerse más de lo que realmente se es. No buscar ser el centro de atención, sino buscar que Cristo sea visto en tu vida. Hay muchas manifestaciones de la humildad que son de mucha utilidad respecto al tema de ser de un mismo sentir. Ser compasivo, ser misericordioso, todo eso es muestras de humildad. Pero para ser de un mismo sentir, un hombre humilde depone su sentir por el sentir de Cristo. Miren, yo les digo en las consejerías matrimoniales, en el momento que uno de los dos abraza humildad, ahí se acaba el conflicto. Pero si en el momento es yo, no se va a terminar el conflicto. Yo tengo oportunidades de ver estas dinámicas en mi propio corazón, pero tengo niños chicos en la casa y lo veo bien tremendo. Una de mis niñas, que es una bendición para mí, cumplió años ayer, pero la otra estaba enojada porque a una se le dio el regalo el día de su cumpleaños. Entonces, estoy aprendiendo, los que son papás de dos niñas saben que ahora ya sé que hay que comprar dos regalos en cada cumpleaños. O intencionalmente entrenarlas a que este es el día de la hermanita y tú tienes que ser paciente. Pero es algo innato en el hombre. Yo tuve la oportunidad de conocer al pastor C.J. Mahaney, que es el fundador de las iglesias Gracia Soberana, y estarme congregando con ellos cuando estuve en el colegio de pastores. Y él escribió el libro La Humildad. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, se los recomiendo mucho. Y una de las características de un hombre humilde es que sabe reconocer, dice en su libro C.J., evidencias de la gracia en otros. Si tú no puedes ver algo de gracia que Dios ha hecho en otra persona, tú estás bien cegado con tu orgullo. Y él intencionalmente, cuando terminaba el servicio, se bajaba de predicar y a todos nos decía una evidencia de gracia
gracias por cómo tocaste el piano, gracias por cómo sirvieron, cómo limpiaron. Y eso bendice mucho. Pero a lo que voy es esto: cuando tú puedes ver eso en otro, te va a ser bien fácil ser del mismo sentir. Va a decir, no, es que el hermano, él siempre es bien impuntual, por poner un ejemplo. Y a mí eso me es de tropiezo. Yo no puedo seguir a alguien así que sea tan impuntual como el hermano. Pero lo que no ha visto es que ese hermano tiene otra evidencia de gracia que tú no tienes. Él, así como es impuntual y como tú también fallas, él evangeliza a toda persona que se mueve así, a toda persona. Es bien evangelista. Entonces, estas dinámicas funcionan para la predicación del domingo anterior. Tu esposo a lo mejor es áspero, ya el Señor le habló el domingo pasado. Pero es sumamente responsable, es un tremendo líder. Ora por ti, es muy estudioso. Y no ves esas evidencias de gracia porque ves nada más la paja, dice el Señor. O sea, tú tienes una viga, pero alcanzas a ver la paja del otro. Entonces, yo he hablado con Luis y le digo, sueño con que seamos una iglesia que reconozca las evidencias de gracia en otros. Eso nos va a hacer de un mismo sentir. Cuando te cuidan a los niños en la clase de escuela bíblica, ve y dale las gracias al que los cuidó, a los hermanos de la alabanza y le gracias porque vienen antes, vienen a las 9 de la mañana a ensayar, a los sugieres, etcétera. Crezcamos en ver la gracia en otros y eso te va a ayudar a ser humilde. Y te voy a decir otra cosa. Antes, para ser humilde, muchas veces Dios usa el quebrantamiento. Y gloria a Dios. Dice David, antes de que fuera quebrantado andaba ensoberbecido. Cuando te vienen pruebas, dificultades y tú dices no puedo, caídas, dale gloria a Dios porque Él las usó para quebrantarte. Pero ¿qué dice más el texto? Vamos a nuestro tercer punto. Entonces, llamados a hacer tu mismo sentir, características del mismo sentir. Tercero, llamado a ser de bendición. Llamado a ser de bendición porque has sido llamado a heredar bendición. Y quiero explicarte, algunos han predicado solo el versículo 8 y luego el 9 al 12 como si fuera un tema aparte, pero yo creo que está relacionado. ¿Por qué está relacionado, mis hermanos? ¿A qué me refiero? Pedro nos dice que los nacidos de nuevo son llamados a heredar bendición. Mira el versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Pedro nos lleva a un punto de decir, esta es la lógica que está usando Pedro. Miren, en la vida van a recibir ofensas, insultos, les van a pagar con mal. Pareciera que aquí ya no está hablando dentro de la iglesia, o esperemos que ya no esté hablando dentro de la iglesia, pero si somos honestos, también dentro de la iglesia hemos recibido insultos, nos han pagado mal, ofensas, más bien quise decir que insultos, ofensas. Y Pedro te dice que busques una postura que te ayude en lugar de devolver ese mal, que tú seas de bendición. Pero aquí va la lógica de Pedro, porque tú ya vas camino a tu herencia. O sea, usando términos de los jóvenes, no te enganches, porque tú no eres de aquí. Primera de Pedro capítulo 1, léelo conmigo por favor. Primera de Pedro 1 nuevamente, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Lo que te está diciendo Pedro es: tú fuiste por pura gracia escogido para heredar bendición eterna, gloriosa, como para que estés desgastándote en esta vida pagando con maldición. De hecho, en la Escritura, cuando dice que llegaremos a la gloria, ¿sabes cómo nos va a decir? Venid benditos de mi Padre. Eso eres, iglesia. Bendito de tu Padre. Recibiste una herencia gloriosa como para que tú vengas y te las cobres con el que te ofendió. Eso es lo que está queriendo explicar Pedro. Llamados a heredar bendición, por tanto sean de bendición. Ustedes no se enganchen, no sé cómo decir ese término, no interioricen estas cosas. Y ahora quiero decirte algo ya bien real. Contextualmente, no está hablando de ofensas que le dijo o no le dijo. Lo que está hablando es a una iglesia perseguida. Está hablándole a los expatriados, personas que lanzaban a los coliseos para que se las comieran las fieras, y les dice: cuando los insulten, los agredan, ustedes no devuelvan mal por mal. Yo te quiero preguntar esto: ¿tú crees que eso es humanamente posible? No. Yo no sé qué hubiera sido vivir en esos tiempos y ver que lleven a tu esposa y tus hijos. ¿Por qué? Por creer en Jesús como el Curios, y ver que los echen al foso, al coliseo. ¿Tú crees que en lo natural hubiera sido fácil perdonar a ese ofensor? Ahora, no estamos lejos de ese tiempo, mis hermanos. No sé qué tiempo viene, pero Daniel 12 dice que en los postreros tiempos habrá una tribulación cual nunca ha habido en la tierra. Pero me encanta el argumento de Pedro. Mira, lee con detalle el 9, subráyalo. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Ustedes son benditos de su Padre. Entonces lo pueden hacer. Es tener una postura. Lo que Pedro nos está diciendo, ser de bendición, es tener una postura de sobrepasar, de sobreponerse a las ofensas. En Romanos 12, en nuestra serie lo vimos también. Acompáñame a Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen. Wow. O sea, le dice Pablo a los creyentes: te van a llegar a perseguir a tu casa, ¿y tú qué vas a hacer? Bendecirlo. Bendecid y no maldigáis nunca. Versículo 17: paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Otro texto de Pablo, igualito que el de Pedro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si dos apóstoles nos lo dicen, es un llamado a la iglesia. Es el llamado a vivir en el mundo hostil. En el mundo hostil. Y aún si tienes una ofensa contra tu hermano dentro de la iglesia. ¿Cómo es que la Escritura dice de que a aquel hombre se le perdonó una deuda infinita en la parábola? Pero saliendo de esa deuda fue y ahorcaba al que le debía 5 pesos. Mis hermanos, esto no está en nosotros. Esto solo puede ser hecho por medio de la obra de Cristo y del Evangelio. Cuando hace 2 semanas o 3 semanas predicaba primera de Pedro 2:20, que dice: pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero cuando si hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia. Esto haya gracia con Dios,
porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo ya vivió esto, vivió tal oposición de pecadores que le decían, bájate de la cruz. Y dice que Él enmudeció. Y por cuanto Cristo mora en ti y en mí, mis hermanos, no es que tú vas a tener una gran fuerza de voluntad, sino que vas a buscar ser de bendición, porque tú ya has sido bendito de tu Padre. En lugar de pagar mal por mal, bendice. Ahora, para terminar el mensaje, quiero decirte cómo somos de bendición. Porque no solo me gusta poner las cosas en una forma que las puedas entender. ¿Cómo eres de bendición? Ahí nos lo dice en el versículo 10, nos da algunas pautas. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Una forma que eres de bendición, eres con lo que proclamas con tu lengua. Si tú dices, no, pues ya me ofendió, pero no pasa nada, lo perdono, pero pasas murmurando de él, juzgándolo, trayendo condenación, trayendo chisme, entonces, mi hermano, no estás haciendo lo que dice ahí. Aquí Pedro está citando el Salmo 34. Me encanta que Pedro, como judío, citó el Salmo 34. Tú lo puedes ver en tu casa, está literalmente citando el Salmo 34, tal como lo dice el Salmo 34. Algunas Biblias titulan esta parte, el secreto de la vida feliz, dice mi Biblia. Bueno, yo no le quise poner así el título del mensaje, porque no solo es el secreto de la vida feliz, pero hay algo de verdad en esto. ¿Cómo soy de bendición? ¿Te has preguntado? Yo voy a heredar bendición. ¿Cómo en esta tierra soy de bendición a otros? Bueno, aparta tu lengua del mal. No sabes cuán gran fuego puede prender un órgano tan pequeño como la lengua. Los pecados de la lengua son diversos: chisme, ultrajes, malas palabras, mentiras. Decíamos aquí en el capítulo 2, sin ir tan lejos, hace como 3, 4 mensajes, por tanto, 2:1, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. ¿Cómo soy de bendición? Refrena tu lengua del mal. Cuando tienes ligereza en tus palabras, en criticar, en ofender, no estás siendo de bendición. Más bien bendice con tus palabras. Pero no se trata solo de, como dicen, del diente al labio, dice la gente. Yo jugué cuando era jovencito en un equipo cristiano de básquetbol. Entonces, parte de lo que nos decían es que si nos ofendían, bendijéramos. Entonces, algunos les daban su golpe. Dios te bendiga, le decía, pero bien, bien molesto. Que Dios te bendiga. Ya. No se trata de eso. Eso nos enseñaban como para moldear nuestro carácter. Es que con tus labios, yo les dije aquella vez, Jonathan Edwards se propuso en sus propuestas de vida nunca decir nada negativo de alguien, sino solo aquello que traiga gloria a su nombre. Sé de bendición. Luego ahí mismo en el 10 te dice, haz el bien. Muchos cuando dicen, ay, haz el bien, ya me está hablando de moralismo. No, Pedro nos dejó claro que no es un bien para ganar la salvación, sino es un bien consecuencia del nuevo nacimiento. Yo creo claramente que debemos de recordar, mis hermanos, esta frase en estos tiempos que Dios está reformando la iglesia nuevamente en Latinoamérica. El evangelio no está completo si no enseñas esto. Se es salvo no por obras, solo por Cristo. Pero se es salvo para obras. Efesios 2:10. Eso es el evangelio completo. Efesios 2 no termina en el versículo 9. Te dice, para que andes en las obras que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces no puedes decir, yo evangelizo, pero no haces buenas obras.
diciendo, no te salvan. Si no, ¿qué diferencia hubiera con las religiones que te dicen, pórtate bien, haz esto y alcanza la salvación? No, aquí te dice, fuiste salvo no por obras, fuiste salvo por el mérito de Cristo, pero fuiste salvo para que andes en obras que den gloria a tu Padre. Luego te dice, busca la paz. Buscar la paz es un verbo que implica una búsqueda activa en cuanto a nosotros dependa. En cuanto de ti dependa, dice la Escritura, estad en paz con todos. Ahorita tomamos la Santa Cena y Luis nos decía, es un buen tiempo para ponernos a cuentas. A lo mejor no pudiste ir ahorita, pero en tu corazón decir, en cuanto de mí dependa, yo voy a estar en paz. Porque Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En conclusión, lee bien el versículo 12 conmigo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen mal. Esto es lo que queremos, mis hermanos. Que el mismo Señor esté agradado de su pueblo. Que el mismo Señor, no por obras, sino porque sus hijos, por la gracia de Dios, el Evangelio los ha transformado, dan gloria a su nombre. Él está atento sobre ellos. ¿Y sabes por qué está atento? No porque ellos sean de espíritu humilde, compasivos, misericordiosos, sino porque hubo uno. Su nombre es Cristo. Él es el de espíritu humilde, el que cuando lo ultrajaban no respondía. Él es el compasivo. Él es el misericordioso. Él es el que dio su vida por la unidad de la iglesia, que cuando extendió sus brazos dijo, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la buena noticia es que los que son de Él, por pura gracia, estábamos descarriados. Capítulo 2, versículo 25 dice, vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. La unidad en el cuerpo de Cristo no se puede porque yo me esfuerce nada más, sino porque hay uno que ya es de espíritu humilde, que dio su vida por la unidad de la iglesia y que mora en ti, y que tú descarriado y yo descarriado nos hemos vuelto a Él. Y si tú nos visitas por primera vez o nos estás oyendo, debes de saber esto. Estas virtudes de carácter no se dan en lo natural. Lo natural en el hombre es venganza, orgullo, división, chisme. Pero Cristo sufrió por ti y por mí. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y este milagro que acontece cuando crees en Él es glorioso. Te justifica de todas esas envidias, venganzas, te perdona, pero te regala la justicia perfecta de Cristo. Y ahora tú y yo podemos caminar, iglesia, el llamado para ustedes, y con esto concluyo el mensaje, todo lo dicho en el mensaje es que no está en nosotros porque seamos buenos o malos, sino que porque al creer en Él, nos justificó y nos regaló su justicia. Y si tú te has visto desafiado en algún área de estas, ¿sabes lo que te quería hacer? Decir, Señor, perdóname porque no he creído tu palabra, pero en el nombre de Cristo, haz en mí un hombre humilde, haz de mí un hombre compasivo, haz de mí un hombre misericordioso, haz de mí que nunca divida tu cuerpo, sino que esto te exalte. Él en nosotros es la esperanza de gloria, y el ser uno con Él, nosotros podemos ser de un mismo sentir en esta iglesia. Amén. Gloria a su nombre. Pueden ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.